El sol aún no ha salido, ya tienes que estar dentro. No hay que esperar al alba para empezar. La jornada comienza con el amanecer y termina cuando el sol desaparece. 6 días a la semana. Lo mismo que llevaba haciendo el campesino desde siempre, de sol a sol, pero con una diferencia que cambia todo. Aquí no trabajas la tierra ni decides cuándo parar. Aquí hay una máquina, y la máquina no descansa, y tú eres parte de ella. Eso no es una metáfora, es exactamente cómo se describía la situación. El trabajador industrial quedaba reducido a una mera prolongación de la máquina, sin cualificación reconocida, sin control sobre lo que produces, sin capacidad de detener el proceso. Eres una pieza del mecanismo, y las piezas se reemplazan. Antes de que existiera la fábrica tal como la conocemos, muchos trabajadores fabricaban en sus propias casas. El hilo, el tejido, la pieza terminada, todo podía hacerse y podía hacerse en espacios domésticos, distribuidos, dispersos. Ese mundo desapareció porque las máquinas nuevas eran demasiado grandes y demasiado costosas para estar en casa de nadie. Así nació el principio que organiza todo lo que vas a entender de este mundo: reunir bajo un mismo techo las máquinas y a los trabajadores que las operan. Un techo, un proceso, una autoridad, y dentro de ese techo cada trabajador hace una parte separada del conjunto total del producto. No el producto entero, una parte, solo una. Eso aumenta la eficiencia del proceso, sí, pero también significa que ningún trabajador domina el proceso completo. Nadie puede llevarse el conocimiento a casa, porque el conocimiento ya no está en ninguna cabeza individual. Está repartido entre las piezas del sistema. Y el salario ya no llega por pieza fabricada, como ocurría antes. Ahora cobras por el tiempo que estás dentro. Lo que eso implica es preciso. El empresario tiene derecho a aprovechar la totalidad de tu fuerza de trabajo, mientras dure el tiempo por el que te ha contratado. El tiempo que estás dentro del techo es el tiempo en que eres productivo para alguien más. Cada minuto dentro de la fábrica es un minuto del que otro saca rendimiento. La jornada de sol a sol, 6 días a la semana, no es un accidente ni un exceso aislado. Es la norma. Es lo que significa trabajar en una fábrica en este periodo. Lo mismo que había durado siglos en el campo, trasladado ahora a un espacio cerrado, bajo supervisión constante, al ritmo que marca la máquina, no el sol ni las estaciones. Los más pequeños dentro del turno. Ahora imagina que tienes 9 años. En las fábricas de algodón del norte de Inglaterra, en los talleres textiles de Estados Unidos, en las hilanderías de Francia hay niños trabajando. No en los márgenes del sistema, dentro de él como mano de obra contratada, en condiciones que incluso en su época se reconocían como peores que las de los adultos. En Inglaterra, hasta 1833 no existe ninguna ley que prohíba esto para los más pequeños. La ley de fábricas de ese año establece un límite. Ningún niño menor de 9 años puede trabajar en la industria textil. 9 años es el piso, no la excepción. Por encima de esa edad, la ley fija los límites de la jornada según la edad. 8 horas diarias para los niños de 9 a 13 años, 12 horas para los de 14 a 18, 8 horas para un niño de 9 años. Eso es lo que la ley considera protección. Piensa en lo que eso significa dentro de la lógica del techo común. El mismo principio que organiza el trabajo adulto. Cada trabajador hace una parte separada. El tiempo contratado se aprovecha en su totalidad. Se aplica también aquí. Un niño dentro de la fábrica es, en términos del sistema, una prolongación más del mecanismo, más pequeño, más barato, igualmente reemplazable. La ley de 1833 marca un antes y un después en el papel, pero lo que revela es el mundo anterior a ese papel. Un mundo en que la presencia de niños muy pequeños dentro de las fábricas era tan común que había que legislar explícitamente para ponerle un límite, no para eliminarla, para regularla. Volvamos al adulto dentro del turno, a ti, si hubieras nacido en ese momento y en ese lugar. Lo que distingue tu situación de la del artesano anterior no es solo la duración de la jornada, es lo que la jornada hace contigo. El artesano tenía un oficio, conocía el proceso completo, dominaba el material, podía negociar desde ese conocimiento. Tú haces una parte, solo una parte. Eso te hace eficiente dentro del sistema y prescindible fuera de él. El sistema de fábrica, en términos generales, redujo a los trabajadores cualificados y no cualificados a algo equivalente, mercancías reemplazables. La cualificación previa deja de ser una protección, porque el proceso ya no la necesita en ti, la necesita distribuida entre el sistema, no concentrada en una persona. Eso tiene consecuencias que se sienten antes de que nadie las formule como teoría. Se sienten en el cuerpo, en la casa, en los años que vives. Las ciudades industriales crecen rápido. Manchester, Liverpool, centros del nuevo mundo fabril.
Y en esas ciudades, la mortalidad por viruela, sarampión, escarlatina y tosferina es 4 veces mayor que en las zonas rurales vecinas. La mortalidad por convulsiones es 10 veces mayor que en el campo. La tasa de mortalidad general en Manchester y Liverpool es significativamente más elevada que la media nacional. Estos datos los registra Friedrich Engels al documentar la situación de la clase obrera en Inglaterra, pero hay un caso que permite ver el cambio con más precisión todavía. En Carlisle, antes de que se introdujeran los molinos de vapor, entre 1179 y 1287, de cada 10.000 niños, 4.408 morían en los primeros 5 años de vida. Después de la introducción de los molinos, ese número sube a 4.738. Y entre los adultos, antes de los molinos, 1.006 de cada 10.000 morían antes de cumplir 39 años. Después de los molinos, 1.261. Estos son números que se pueden leer rápido. Vale la pena detenerse en ellos. No estamos hablando de una ciudad devastada por una guerra o una epidemia extraordinaria. Estamos hablando de la introducción de una forma de organizar el trabajo. Y lo que esa introducción deja en los registros de mortalidad es un incremento visible, medible, en cuántas personas mueren antes de tiempo, tanto niños en sus primeros años como adultos antes de los 40. La jornada de sol a sol no termina cuando salgas por la puerta de la fábrica. Se queda contigo. En el cuerpo que tienes a los 35 años, en los hijos que llevas a trabajar contigo porque no hay otra opción, en el barrio donde vives, que tiene la misma lógica de aglomeración que la fábrica. Todo concentrado, todo bajo el mismo techo del humo. La voz que pone números al malestar. En 1810, Robert Owen empieza a difundir una idea que parece obvia formulada así, pero que en su momento es una proposición radical. La calidad del trabajo de un obrero tiene una relación directamente proporcional con la calidad de vida del mismo. Para mejorar la producción, argumenta Owen, hacen falta mejoras en los salarios, la vivienda, la higiene y la educación. Hace falta prohibir el trabajo infantil. Y hace falta fijar un máximo de horas de trabajo. En su propuesta inicial, 10 horas y media. Para 1817 va más lejos. Formula el objetivo de la jornada de 8 horas y le pone un lema que cualquiera podía memorizar y que estructuraba el día de una forma que la fábrica había roto por completo. 8 horas de trabajo, 8 horas de recreo, 8 horas de descanso. 3 partes iguales. Un día dividido en tercios, donde cada necesidad humana tiene su espacio asignado. Frente a una jornada de sol a sol, 6 días a la semana, ese lema no suena como un lujo, suena como recuperar algo que se perdió sin que nadie lo decidiera del todo conscientemente. Lo que hace singular este momento no es la dureza en sí. La gente siempre había trabajado duro. Lo que cambia es la relación entre la persona y el trabajo que hace. El campesino conocía el campo de principio a fin. El artesano sabía a dónde iba cada pieza. En la fábrica, eso se rompe. Tú haces tu parte y el conjunto te es ajeno. No porque seas menos inteligente o menos capaz, sino porque el sistema funciona mejor si nadie necesita saberlo todo. Eso tiene un nombre que Owen y otros empezarán a buscar en estas mismas décadas. Pero antes de que llegue el nombre, ya está la experiencia. Levantarte con el sol, entrar bajo el techo común, repetir tu parte del mecanismo hasta que el sol desaparezca. Volver a casa a un barrio donde la mortalidad es 4 veces la del campo y saber, sin necesidad de que nadie te lo explique, que eres reemplazable.